Bienvenidos a una clase más de la materia de cálculo integral. En el video pasado iniciamos nuestro estudio del método de integración de funciones racionales por medio de fracciones parciales y vimos un ejemplo. Hoy continuaremos nuestro estudio con más ejemplos. Iniciemos. Recordemos brevemente en qué consistía el método de fracciones parciales. Partimos de una integral de una función racional y nos dedicábamos a factorizar el polinomio del denominador. Este polinomio, en este caso, es cúbico, eso significa que debe de tener 3 factores. Esperemos que lineales. Entonces, el método consistía en lugar de tener una fracción con una multiplicación de 3 factores, tener 3 fracciones en donde cada una de estas fracciones va a tener uno de los factores como denominador. Y esas fracciones van acompañadas de algunas constantes. El proceso continúa tratando de deducir cuánto valen esas constantes para sustituirlas y entonces poder separar esta fracción, esta expresión racional, en 3 expresiones racionales, 3 integrales de expresiones racionales más simples. Y esas, posteriormente, por medio de un cambio de variable, nos llevan a una integral de tipo du entre u que se resuelve como un logaritmo natural de u. Entonces, ese va a ser nuestro camino, siempre va a ser ese mismo camino, con pequeñas variaciones dependiendo de si el factor es lineal o el factor es cuadrático. Entonces, empecemos a trabajarlas. Habíamos dicho entonces que lo que necesitamos hacer es factorizar esta expresión. ¿Cómo factorizamos esa expresión? Bueno, aparte voy a trabajar con esta x cúbica más x cuadrada menos 6x. Lo que yo noto automáticamente es que todos los términos tienen x, entonces puedo factorizar una x. Si le quito una x a todos los términos, me van a quedar, si a la x cúbica le quito una x, me queda x cuadrada, a esta x cuadrada le quito una x, pues me queda la pura x, y a esta menos 6x, pues me quedaría menos 6. Y luego factorizo eso. Entonces esto va a quedar la x y este trinomio se va a factorizar como un producto de binomios. ¿Qué binomios? Bueno, la x cuadrada se separa como x por x. Buscamos 2 números que multiplicados sean 6 y restados sean 1. Pues debe ser 3 y 2. Para que la resta sea positiva, el mayor tiene que ser positivo y el menor tiene que ser negativo. Y ahí está. El método lo que propone es que toda esta expresión se va a poder simplificar como la integral de a entre x de x más b entre x más 3 de x. Y finalmente, integral de c entre x menos 2. Ok, apenas se alcanza a ver, lo voy a poner un poquito más abajo, aquí. Entonces, va de nuevo. Todo esto se separa como, vilmente, las divisiones con x, una división con x más 3 y otra división con x menos 2. Y en la parte de arriba van a ir unas constantes, a, b y c. ¿Cuánto valen esas constantes? Es lo que nos toca deducir. Una vez que hayamos deducido quién es a, quién es b y quién es c, pues esto va a salir muy fácil, ¿no? Entonces, comencemos. Resulta que esto
que es el x más 1 entre toda esta expresión, que es esta expresión, y lo voy a poner así, debe de ser igual al a entre x más b entre x más 3 más c entre x menos 2. Voy a tratar de sumar estas fracciones para que me quede un solo denominador. ¿Cómo se le hace? Bueno, podemos sumar este más este y luego el resultado sumarlo a este. O podríamos sumar los tres al mismo tiempo, pero hay veces que algunas personas se pierden un poco. Entonces vamos a seguir esa intención. Primero vamos a sumar estas dos fracciones y luego el resultado lo sumaremos con la tercera fracción. Acuérdense, cuando tenemos dos fracciones, digamos estas de aquí, la suma, sobre todo cuando son fracciones con distinto denominador, se hace cruzada. A por x más 3, a por x más 3, más b por x, b por x, entre esto por esto, x por x más 3. A ese resultado le vamos a sumar el c entre x menos 2. ¿Cómo se va a hacer esta suma? Bueno, esta suma, ahora, toda esta suma, se va a hacer igual que como se hizo esta. Todo esta por esto y esto por esto. Entonces, voy a tener a este x menos 2, que va a multiplicar a por x más 3, por b más x. Digo, más b por x. Todo esto por esto. Más el c por x más 3. Y todo eso, pues los denominadores se van a multiplicar. Y me va a quedar x por x más 3 por x menos 2. Y eso es bueno porque si esto es igual a esto, esto es igual a esto y esto es igual a esto, por transitividad, esta expresión y esta expresión sota son idénticas. Y eso me va a permitir lo siguiente. Permítame borrar y acomodar esto de una mejor manera para tener espacio y seguir con el procedimiento. Ahí está. Continuemos. Entonces, ya tenemos esto. Y habíamos mencionado que todo esto es equivalente a todo esto. Si nos damos cuenta, ambas expresiones tienen el mismo denominador. Entonces, básicamente podemos ignorar ese denominador y dedicarnos a donde está el meollo de la igualdad, a donde está lo central de la igualdad, que es esto igual a todo eso. Vamos a simplificar esta expresión multiplicando donde sea necesario multiplicar. Todo esto va a seguir siendo igual a x más 1 y aquí pues vamos a tener que hacer estas operaciones. Primero x menos 2 por todo esto, pero esto lo podemos simplificar todavía más. X menos 2 por a por x, a x. A por 3, 3a. Y eso es más bx. Y aquí tenemos c por, bueno, hay que multiplicar esto también. X por x, x cuadrada. X por 3, 3x. Ahora sí, esto por esto, luego esto por esto, y finalmente esto por esto. Y sigue siendo todo igual a x más 1. X por ax, pues es ax cuadrada. X por 3a, pues va a ser 3ax. X por bx, pues es bx cuadrada. Menos 2 por ax, menos 2ax. Menos 2 por 3a, son menos 6a. Y menos 2 por bx, menos 2bx. La c por x cuadrada y la c por el 3x. 3cx. Ahí está.
Ahora venía la parte fundamental de nuestra reflexión. Pensando en x cuadradas, únicamente en x cuadradas. ¿Cuántas x cuadradas hay del lado izquierdo? Bueno, del lado izquierdo obviamente no hay ninguna. Hay 0. Pero del lado derecho, ¿cuántas hay? Tengo esta, esta y esta. Sin considerar a las x cuadradas, solo los coeficientes. 0 de este lado equivale a A más B más C. Ahora consideremos las puras x lineales. ¿Cuántas x lineales hay del lado izquierdo? Del lado izquierdo hay una. Y del lado derecho tengo 3a, tengo menos 2a, menos 2b y más 3c. ¿Sí? No nos faltó ninguna. 3a, menos 2a, menos 2b y más 3c. Y finalmente, el puro término independiente. Los puros numeritos sin x. Tengo del lado izquierdo tengo 1. Y del lado derecho, este tiene x, tiene x, tiene x, tiene x. Esto no tiene x. Menos 6a. Tiene x, tiene x, tiene x. El único que no tiene x es esto. Esto lo podemos simplificar porque puedo juntar estos. Entonces, el sistema de ecuaciones que voy a resolver es a más b más c igual a 0. A 3a le quito 2a, me queda una sola a. Y esto sería menos 2b más 3c. Y eso debe ser igual a 1. Y finalmente, menos 6a debe de ser igual a 1. Este es el sistema de ecuaciones que voy a resolver. De 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Voy a borrar todo esto para seguir trabajando con ese sistema de ecuaciones. Lo que aquí ya sabemos es que prácticamente sabemos cuánto vale A. Y sí, fíjense que si de aquí paso el menos 6, que aquí está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces resulta que A es igual a menos un sexto. Nuestro primer valor, solución. Ahora falta B y C. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por principio de cuentas, sustituir esto en alguna de las dos, en las dos ecuaciones para que mi sistema se reduzca a uno de 2 por 2. Si yo pongo aquí el menos un sexto y este menos un sexto lo paso de este lado, me va a quedar como B más C igual a A, que era menos un sexto, lo paso del otro lado y me queda un sexto positivo. Aquí tengo el menos un sexto, lo paso del otro lado, me va a quedar como más un sexto. Un entero más un sexto me va a quedar 7 sextos. Y aquí voy a tener un menos 2b y un 3c. ¿Qué puedo hacer? Bueno, se me ocurre en este nuevo sistema de ecuaciones a la primera ecuación multiplicarla por 2. ¿Por qué por 2? Para que aquí me quede un 2b y poder eliminarlo con el menos 2b de aquí. Entonces voy a tener 2 por b, 2b. 2 por c, 2c. 2 por un sexto, 2 sextos. Y aquí voy a tener mi menos 2b, mi más 3c igual a 7 sextos. Voy a sumar y a restar dependiendo de los signos. A 2b le quito 2b, se acabaron las b's. 2 y 3 me quedan 5c. Y si yo tengo 2 sextos y le sumo 7 sextos, eso me queda 9 sextos.
Entonces, si tengo este 5 y lo paso del otro lado, va a pasar dividiendo. Me va a quedar 9, 6 por 5, 30. 9 treintavos, ¿lo podemos simplificar? Claro que sí. Los dos se pueden dividir entre 3. 9 entre 3 es 3. 30 entre 3 es 10. Eso significa que mi C vale 3 décimos. Ya nada más nos falta ver cuánto vale la B. Y puedo usar esta expresión de aquí. Fíjense. B más la C, que vale 3 décimos, va a ser igual a 1/6. Es decir que B es 1/6 menos 3 décimos. Y ya hemos visto cómo se suman, o en este caso se restan, fracciones con distinto denominador. 1 por 10, 10. Menos 3 por 6, 18. Entre 6 por 10, que son 60. 10 menos 18, esos son menos 8. Sesentavos. Mitades. Claro que sí, mitades. Menos 4. Mitad de 60 son 30. Todavía puedo sacar otra mitad. Mitad de 4 son 2. Mitad de 30 son 15. El 15 ya no tiene mitad. El 2 pues nada más puede ser divisible entre 2. Y entonces eso me lleva a que B es igual a menos 2 quinceavos. Ya terminamos la primera parte de nuestro método, la parte algebraica. Y ya tenemos A, ya tenemos B, ya tenemos C. Vamos ahora a sustituir para dedicarnos de nuevo a las integrales, hacer nuestros cambios de variable y calcular esas integrales. Ahora vamos a sustituir estos valores en esas integrales. Entonces esta integral va a ser igual a integral de A, que es menos 1/6. Bueno, lo puedo sacar de una vez de la integral. Menos 1/6, ahí está. Y me va a quedar dx entre x. Luego la b sería menos 2 quinceavos. Lo saco de la integral. 2 quinceavos. Y me va a quedar dx entre x más 3. Finalmente, la c es 3 décimos. Lo saco de la integral. Y me va a quedar dx entre x menos 2. Todas son dx entre algo, dx entre algo, dx entre algo. Es decir, que si yo aquí, bueno, esta es directa, no tengo que hacerle nada, pero si yo aquí digo que u es x más 3 y por lo tanto du sería dx, y si yo aquí digo que w sea x menos 2 y por lo tanto dw sea dx, entonces todo esto me va a quedar como menos 1/6 de dx entre x menos 2 quinceavos integral de du entre u más 3 décimos de la integral de dw entre w. Y todos son la misma fórmula, todos se resuelven con logaritmo natural. Entonces, voy a tener menos 1/6 del logaritmo natural de x, menos 2 quinceavos del logaritmo natural de u, más 3 décimos del logaritmo natural de w. ¿Y quién es u y quién es w? Bueno, pues ya lo tenemos. Esto es u y esto es w. Entonces, toda esta integral va a ser menos 1/6 del logaritmo natural de x, menos 2 quinceavos del logaritmo natural de x más 3, más 3 décimos
del logaritmo natural de x menos 2, más la constante de integración, y ese sería el resultado. Sí, es un proceso algebraicamente pesado. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas tenemos que hacer la separación, la factorización, la separación y la suma y la resta de las fracciones. Esa es la primera parte del problema. La segunda parte es la suma o resta de las fracciones parciales, lo cual me va a generar, a la hora de eliminar los denominadores, una ecuación sota. Y de esa ecuación sota, por así decirlo, en la tercera parte de todo nuestro proceso algebraico, viene la generación y la solución del sistema de ecuaciones. Son 3 pasos algebraicos largos: la separación con la suma, luego la generación, las multiplicaciones para la generación de esa ecuación, y luego de ahí sacar el sistema de ecuaciones y resolverlo. Una vez teniendo los valores de A, de B y de todas las letras que lleguemos a ocupar, entonces viene nuestra sustitución, y de ahí un cambio de variable que me va a llevar a la solución de una forma muy rápida. ¿Sí? Muy rápida. De hecho, si se dan cuenta, este fue el procedimiento de integración, nada más. Todo lo demás, lo acepto, fue carga algebraica. Ni modo. Es, digamos, el defecto que tiene esta técnica de integración, que se requiere mucho manejo algebraico. ¿Qué podemos hacer? Pues practicar, sacar nuestros apuntes de álgebra, nuestros libros de álgebra, y cualquier duda que tengamos, pues preguntar, investigar y preguntar. No nos queda de otra. Todavía quedará un caso más, cuando las fracciones no sean de denominador lineal, sino que sean de factores cuadráticos. Eso nos va a generar no mucho más trabajo, pero unas cositas especiales, ¿sí?, que van a hacer que esto no sea tan monótono como puros logaritmos, sino que tenga ahí un saborcito diferente. Eso lo veremos en la siguiente clase. Por lo pronto, hasta aquí dejamos el video. Nos vemos.